Hola chicos, bienvenidos a esta nueva forma de aprender. La semana pasada ustedes recibieron un video en el que hablábamos sobre la clasificación que existe del sustantivo en sustantivos propios y sustantivos comunes. Dentro de los sustantivos comunes nosotros nos encontrábamos con los sustantivos concretos, que a su vez se dividían en individuales y colectivos, y los sustantivos abstractos. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el género y número de esos sustantivos. Cuando hablamos de género, estamos hablando de femenino o masculino, ¿sí? De esa separación que existe. Y cuando hablamos de número, hablamos de la cantidad. Hablamos de singular si es uno solo, o hablamos de plural si es más de uno. Si son 2, 3, 100, miles, lo que sea. No importa, pasa a ser plural. Ahora bien, para establecer el género y o el número del sustantivo existen ciertas reglas ortográficas. ¿Qué son las reglas ortográficas? Bueno, son los que a mí me reglamentan la forma de la escritura. Cómo se debe escribir tal o cual palabra. Para eso están las reglas, que ahora las vamos a repasar, así que los invito a que me sigan. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las reglas que nos ayudan a nosotros a pasar del singular al plural. Y lo vamos a hacer así, de una manera muy casera, porque estamos todos en casa y estamos todos cuidándonos. Vamos a ver entonces la regla número 1 que nos dice: se debe agregar la letra S al final de la palabra cuando termina en una vocal sin tilde, o sea, sin acento. Por ejemplo, mesa, mesas, casa, casas, pie, pies y no pieses, ojo ahí, libro, libros. Ahora bien, hay una excepción a esta regla, que se da en esta vocal acentuada, que es la E. Es la única vocal que se le agrega, cuando aparece acentuada, se le agrega la S. Entonces así nos queda, por ejemplo, la palabra bebé pasaría al plural como bebés. Veamos ahora qué nos dice la regla número 2. Dice, se debe agregar la letra ES, o sea, ES, al final de las palabras cuando terminan en una consonante. Por ejemplo, televisor, televisores. Si nos fijamos, televisor termina en R. Papel termina en L y queda papeles. Limón termina en N y queda limones. Y también para aquellas palabras que terminan en una vocal con tilde, con acento, como A, I, O U. Y no para E. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que era una excepción? Se le agregaba la S a la E acentuada. Y así, por ejemplo, nos queda la palabra iglú, que termina en una U acentuada, en iglúes. Veamos ahora qué nos dice la regla número 3. La regla número 3 dice que cuando una palabra termina en Z, pasa al plural cambiando la Z por CES, por CES. Por ejemplo, actriz, actrices, feliz, felices, voz, voces. Pasamos ahora a la regla número 4. Y esta regla número 4 es la que indica las excepciones. Es decir, lo que nos dice que puede ser de otra manera. Y las excepciones son las palabras que terminan en las consonantes S o X, que no tienen plural. Por ejemplo, tórax, crisis, paraguas. Veamos en una oración. Dice, la crisis nos afecta a todos. Las crisis nos han afectado a todos. Fíjense que en este caso el artículo la, las son los que nos ayudan a identificar si es singular o plural. ¿Estamos? Entonces, estas serían las 4 reglas que a mí me ayudan a pasar una palabra del singular al plural. Bueno, estuvimos viendo recién el número de los sustantivos. Vamos a ver ahora qué sucede con el género de los sustantivos, o sea, si es género femenino o masculino. Vamos a comenzar entonces con el género femenino. ¿Qué dice? Que los sustantivos femeninos generalmente terminan en A. Por ejemplo, manzana, mochila, puerta. Pero también se consideran femeninos los sustantivos que terminan en la consonante D. Por ejemplo, amistad, caridad, pared.
Ahora, igualmente son femeninos los sustantivos con la terminación ción con C, sion con S y con la terminación is de IZ. Por ejemplo, canción, misión, actriz. Veamos qué sucede con el género masculino. Dice que los sustantivos masculinos terminan en la vocal O. Por ejemplo, pingüino, auto, amigo. Y también se consideran masculinos los sustantivos que terminan en la consonante N, R y L. Por ejemplo, corazón, que termina en N, color, en R, alcohol, que termina en L. Ahora bien, hay algunas excepciones. Dice que hay algunos sustantivos que terminan en A, pero son masculinos. Por ejemplo, mapa, planeta, problema. ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta entonces si es femenino o masculino? Simple, le anteponemos el artículo el o la o los, las, depende si sea singular o plural, para darnos cuenta entonces si estamos frente a un sustantivo femenino o masculino. Por ejemplo, decimos el mapa y no la mapa. Ahora bien, dentro de estas reglas que nos marcan el género masculino y femenino, nos encontramos con que hay sustantivos con un género ambiguo. ¿Qué quiere decir ambiguo? Como que no es claro, que puede parecer una cosa, pero puede resultar otra. Entonces, para identificar si es una palabra de género masculino o femenino, se debe observar el artículo o demás palabras que acompañan al sustantivo. Por ejemplo, dice, el estudiante es muy inteligente. Fíjense que la palabra estudiante aparece en la otra oración también. Dice, la estudiante es muy inteligente. En este se refiere a un sustantivo en masculino y en esta se refiere a un sustantivo femenino. Fíjense que también podría decir, el estudiante es muy inteligente y la otra oración podría decir, la estudiante es muy linda. Entonces ahí, como el adjetivo está en femenino, también me indicaría que el sustantivo, porque hay una concordancia, debe ser femenino. Ahora bien, atención, porque debemos ser cuidadosos con el uso del artículo el, la, los, las, porque este puede cambiar el significado del sustantivo. Por ejemplo, podemos decir el cura no es lo mismo que decir la cura. Fíjense, cuando decimos el cura, nos estamos refiriendo a alguien que está al servicio de la iglesia, que sería el cura párroco, el sacerdote, ¿sí? Y cuando hablamos de la cura, nos estamos refiriendo a la medicina, a la forma que se encontró para tratar una enfermedad. Bueno, chicos, esto es todo. Entonces, de esta manera finalizamos esta clase de sustantivos, su clasificación en género femenino y masculino y terminamos dándole el cierre a esta clase de palabras que era el sustantivo. Que tengan una buena semana y nos vemos la próxima.